Hola muchachos, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, según sea la hora en la que ustedes están observando este pequeño video. Nuevamente soy el profesor Tomás Morales Irineo, los estoy saludando. Obviamente por cuestiones personales yo tuve que salir de casa, entonces pues hay que guardar la sana distancia, hay que hacer el constante lavado de manos, hay que usar el cubreboca y pues a cuidarnos muchísimo. Este pequeño video es para darles un pequeño comentario acerca de un tema de la asignatura Introducción a la Ciencia Histórica. Muchas veces hay una confusión en cuanto al término conquista de México, ya que acuérdense, este proceso de conquista no es otra cosa más que la aculturación, es decir, que los españoles, es decir, los conquistadores, nos traen tradiciones, nos traen costumbres, nos traen creencias, nos traen formas de pensar y formas de ser, pero de igual manera nuestros antepasados, los miembros de los grupos prehispánicos, pues de igual manera, lo repito, pues también dieron esa nueva mentalidad a los conquistadores. Ahí está la transculturización, es decir, los españoles traen elementos, los conquistadores, como también les llamamos, y los grupos prehispánicos o nuestros antepasados, los grupos originarios de este territorio, que llamamos, ya lo saben, en videos anteriores lo hemos tratado, Mesoamérica, pues también tenían costumbres, tradiciones y legado de diferentes cosas que pues obviamente, como dice su nombre, pues nos transmitieron de generación en generación. Aclarado este punto, pues vamos a hablar de una pequeña confusión. Cuando alguno de los compañeros alumnos me dice, oiga, profe, me estoy confundido por el hecho de que nos habla de dos conquistas. Y bueno, me quedé perplejo. ¿Cómo que dos conquistas? Y él me dice, sí, que hubo dos conquistas, una conquista militar y una conquista espiritual. Pues aclarémoslo, es muy sencillo de entender esta terminología. Recuerden ustedes que el proceso de conquista se llevó a cabo de 1519 a 1521. Arranca desde el desembarco de las tropas españolas al mando de Hernán Cortés y algunos otros que hacen esta travesía por la República, bueno, por nuestro territorio, que ahora se llama República Mexicana, y llegan al corazón del gran imperio azteca. Lo hacen caer después de algunos días de sitio y entonces se conoce como la conquista militar. Debemos entender que es conquista militar porque se hace mediante la fuerza, mediante las armas, mediante la dominación de los grupos prehispánicos. Sí se habla de la alianza con los tlaxcaltecas y de toda esta cuestión de la leyenda negra, de la traición, pero bueno, es bien cierto que se hace militar porque esta se realiza mediante la fuerza. Este mito que se dice que los grupos integrantes de los grupos prehispánicos, los guerreros, se espantaron porque vieron que venía un caballo un hombre encima de un caballo y pensaron que era una sola persona. Pues bueno, se ha estudiado mucho, se han hecho análisis de los códices y se dice que bueno, sí pudo haber pasado. Imagínense el choque de estas dos grandes culturas. Pues obviamente tanto unos como otros se pudieron haber sorprendido. Entonces acuérdense, retomando, la conquista militar se da mediante los medios de la fuerza, mediante los caballos, mediante el uso de la pólvora, mediante la dominación, mediante la guerra. Y por otro lado también tenemos la famosa y muy reconocida conquista espiritual. Que bueno, esta se da en años posteriores, una vez que se ha consumado la conquista, cuando las órdenes religiosas católicas, pues empiezan a mandar a sus misioneros, los empiezan a mandar a lo que ellos llamaron el Nuevo Mundo. Llegan los franciscanos, la orden de los agustinos, la orden de los dominicos, y ellos tienen esta tarea, es decir, se vuelve una conquista espiritual cuando ellos ya buscan dar a conocer lo que ellos decían, la nueva fe, la nueva religión, las nuevas creencias católicas. Recuerden que hablamos de nuestros grupos prehispánicos, de nuestras culturas prehispánicas, que mantenían una religión politeísta, es decir, estaba llena de diversos simbolismos y de diversas deidades. Sin en cambio, la religión que por excelencia promulgaban los españoles, los europeos, la religión católica habla de un solo Dios, es una religión monoteísta. Entonces, así se hace la conquista espiritual, mediante
la fundación de conventos, tenemos el de Huejotzingo, tenemos el de San Andrés Calpan, tenemos el de Cholula, si hablamos de nuestra zona, la zona de nuestro estado de Puebla, y es decir, en diferentes regiones se fueron fundando conventos religiosos que buscaban eso, la conversión de los indígenas. Esta conversión, bueno, mediante el conocimiento de el nuevo Dios, la nueva deidad. Así que recuerden, conquista militar mediante la fuerza, conquista espiritual dándonos a conocer la nueva religión. Sin embargo, se llevó a cabo un sincretismo. Se tomaron elementos de la religión europea, de la religión católica, y se le agregaron elementos de los pueblos prehispánicos, que abonaron los pueblos prehispánicos para esta conformación de estas dos conquistas. Pues espero que les haya quedado claro el concepto. Cuídense mucho, que estén muy bien. Hasta la próxima.